Cómo tratar de entender el lenguaje básico que nos quieren decir las velas japonesas, los candlesticks, en nuestras operativas en distintas temporalidades. Hola, soy Rafael, mentor de Acción Latina, y en este video vamos a tratar de entender de forma sencilla cómo interpretar el lenguaje que nos está dando las velas japonesas. Siempre que estamos en una operativa tenemos la oportunidad ya sea de tomar ganancias o de activar nuestro stop y tomar esa pérdida, pero las velas siempre nos están conversando algo, ya sea a nuestro oído, ya sea visualmente, inclusive todo eso que estamos observando puede bajar directamente al corazón o a la mente porque empieza la lucha emocional. El análisis técnico no es complicado, lo que lo hace complicado somos nosotros mismos. El trading, como siempre he dicho, no es algo fácil. ¿Por qué? Porque involucra 100% las emociones de cada uno de nosotros. Entonces, si tú eres la persona que no estás dispuesto a luchar contra ti mismo, contra tus emociones, contra esa sabiduría errada que muchas veces hemos tenido y que lo que nos ha traído en nuestro comienzo han sido muchas pérdidas, entonces lamentablemente va a ser un poco complicada tu carrera de trading. Vamos a ver qué nos hablan las velas japonesas. Vamos a ver cómo las velas nos pueden dar un lenguaje un poco sencillo para tratar de interpretar hacia dónde, en qué dirección puede ir el mercado o el activo en diferentes momentos del mercado. Esta vela que tenemos acá es lo que se le conoce como esa Maruboso, es una vela completamente fuerte y que nos está indicando en este momento, en este caso que sea verde, que los compradores están en total control. Si la vela es roja, por supuesto, nos está indicando que los vendedores están en total control del mercado en ese momento. Estas son las velas que a muchas personas les gustaría ver en cuando estamos dentro de nuestra operativa y que se nos vayan a favor de nosotros, ya sea si vamos al alza o vamos a la baja. Y esas velas muchas veces pueden dar una continuación de del siguiente movimiento o el siguiente minuto. Si operas en 1 minuto, en 3 minutos, en 5 minutos, por más que sea, muchas de las ocasiones nos pueden dar una continuación de acuerdo a lo que quiera hablarnos el volumen, porque una cosa es la formación de la vela y otra cosa es lo que nos está diciendo el volumen. Pero esta vela de acá nos muestra que los compradores, si es verde, están en total control de la operativa. Si es roja, nos muestra que los vendedores son los que tienen el dominio en ese momento. Esta vela que ven a continuación sigue estando fuerte, ¿no? Le vemos un cuerpo fuerte. En este caso estamos utilizando las velas alcistas, que son unas velas verdes, pero vemos dos puntitos, dos palitos, uno arriba y uno abajo, que quiere decir que se le pueden conocer como mecha, que quiere decir que desde su precio de apertura bajó a un punto bajo, que es la parte de abajo, y después alcanzó un punto alto que no pudo mantenerse. Sigue mostrando que los compradores están en total control del mercado o en total control del activo de ese momento, pero nos está dejando señales que hubo como una especie de lucha en ese momento, en esa temporalidad que la vela duró, ¿ok? Entonces los compradores siguen activos. Sí, por supuesto es una vela roja en su totalidad, sigue diciendo que los vendedores están dominando ese momento del mercado o ese momento del activo, pero que ya los compradores empezaron como a participar ahí, y véanse cómo hubo el rechazo de las velas anteriores en la parte de abajo cuando llegó al punto bajo de esa vela, ¿ok? Esta es una vela interesante, a mí me gusta, se le puede llamar como una especie de martillo, por si similitud con un martillo. Vean que tiene un palito o una mecha bien grande y tiene una especie de cabeza donde está arriba. Esta vela aquí nos está diciendo que los compradores siguen con total control. Pero algo importante a resaltar y a interpretar, recuérdense que como traders somos individuos totalmente diferentes. Vemos, sentimos y padecemos de totalmente diferente. Entonces trate de aplicar su propia interpretación de acuerdo con lo que pasó anteriormente y con lo que va a pasar después que se ha formado esta vela. Entonces vean que esta vela llegó a ser una vela que estaba roja desde el precio de apertura hasta el punto de soporte que llegó. En ese momento entran los compradores y hacen que el activo suba, ¿ok? Hacen que el activo suba, llegó a su punto de apertura y subió un poquito más. Entonces, posiblemente si es una vela de 5 minutos, ¿qué hubiera pasado si la vela hubiera sido de 6 o 7 minutos? Pudiera haber dejado una vela más fuerte hacia el alza. Entonces el punto importante es ese. El punto importante no es solamente en la forma, que es una especie de martillo que están viendo en la vela acá, sino el punto importante es el retroceso que tuvo y no pudo seguir bajando, y ahí es donde los compradores empezaron a tomar control de ese activo, hicieron que se devolviera pasando inclusive un punto más o varios puntos más de acuerdo al precio, al valor del activo en ese momento de su precio de apertura. Entonces esta vela que están viendo a continuación es como sería el ejemplo al contrario de lo que vimos anteriormente. En este caso esta vela subió, los compradores empezaron a tener más intención, pero en este detalle el activo no se pudo mantener
mantenerse alto, sea cual sea la temporalidad que estés observando ese activo. Por supuesto, recuerda, a mayor temporalidad, mayor es el impacto que va a tener el lenguaje de esa gráfica. Pero en este caso, si estamos viendo una gráfica de 5 minutos, podemos ver que el activo se devolvió, no llegó al punto de apertura, cerró en ese color verde, lo que quiere decir que hasta el final estuvieron mandando los compradores, pero están mostrando mucha debilidad, ya que no pudieron mantener el activo al alza o no pudieron seguir subiendo, y los vendedores hicieron que retrocediera inclusive hasta posiblemente cerca del precio de apertura. La pregunta es, si era una vela de 3 minutos y cerró en este punto, si hubiera sido una vela de 5 minutos, posiblemente hubiera llegado, hubiera dejado un doji o posiblemente hubiera roto ese precio de apertura de esa vela. Esas son las preguntas y esa es la interpretación que tenemos que ver en cada una de estas velas. Si cambiamos el color del martillo verde que teníamos y lo colocamos un rojo, nos puede dar un lenguaje totalmente diferente. ¿Qué quiere decir esto? Los vendedores estuvieron bien activos tratando de ir hacia abajo y buscar unos precios, el precio más bajo del activo en ese momento o de una empresa, etcétera. Pero los compradores entraron a tratar de devolver al activo dejando ese martillo. Ahora es un martillo verde, pero los vendedores no pudieron mantenerse. Siguen dominando, inclusive cerró esta vela en rojo, siguen dominando el mercado o dominando el activo en ese momento, pero no pudieron mantener el activo abajo, no pudieron bajar más su precio, y los compradores hicieron dejando ese martillo, que lo puedo tomar como un martillo alcista, y que en la gráfica vamos a observar cómo muchas veces al frente de cada uno de nosotros este martillo nos indica claramente cómo los compradores pueden cambiar la tendencia del mercado, lo que pasa también cuando tenemos un martillo bajista. Y con lo que estoy diciendo, vean ahora tenemos este martillo que hicimos la explicación cuando estaban los compradores en total dominio y habían dejado inclusive el cierre de la vela en verde, pero ahora esta vela cambió a rojo. ¿Qué quiere decir? Los compradores intentaron subir el precio, inclusive desde el precio de apertura de la vela subió, dejó una mecha en ese punto alto, y los vendedores hicieron retroceder el precio dejándome una especie de martillo a la baja. Si la temporalidad había sido de 6 minutos, 1 hora, en 15 minutos, posiblemente ¿cómo hubiera cerrado esta vela? Ese es el punto. Estas dos gráficas de los martillos o de estas velas, de esta formación de velas, son vitales para los cambios de tendencia que pudieran existir si van acompañados de un buen volumen. ¿Por qué? Porque esa mecha al alza y esa mecha a la baja nos está demostrando debilidad por parte. Si es al alza, la mecha que está dejando nos está mostrando debilidad por parte de los compradores, y si es a la baja nos está mostrando debilidad por parte de los vendedores. Velas claves que cuando tienen un buen volumen que las pueden acompañar, pueden presentarnos un cambio de tendencia muy interesante. Recuerda, como tenemos las velas, necesariamente no quiere decir que son velas totalmente alcistas o totalmente bajistas. Simplemente estamos optando al cierre de esa vela quiénes fueron los que dominaron. Pero la vela como tal y en diferentes temporalidades nos puede dar un lenguaje muy interesante para tomar posiciones, ya sea en swing trading o si hacemos operativas en el day trading. Importante esto. Yo agregaría a estas velas, a esta formación de la simple vela japonesa, el volumen, un factor sumamente importante, y es la única forma, la única manera que usted y yo tenemos para reconocer la verdadera intención que pueda haber detrás del activo, si hay intención de subir o hay intención de retroceder activo. Otro punto importante que quiero aclarar o que quiero participar para que lo tomen en cuenta es sobre la formación de estas velas en zonas clave. No es lo mismo que estemos en una zona cualquiera a que lleguemos a un punto clave, una zona de oferta y demanda, y me dejes un martillo al alza o un martillo a la baja de acuerdo a lo que posiblemente estemos buscando, sobre todo si estamos hablando de zonas de temporalidades semanales o temporalidad de velas diarias. Importante reconocer todo eso, tener nota de eso, porque muchas veces los activos hacen siempre lo mismo una y otra vez en las mismas zonas. Si te gustó este video de análisis técnico, de simplemente cómo interpretar para que puedas saber interpretar de manera sencilla lo que está diciendo una vela japonesa, regálame un like aquí abajito y no te olvides suscribirte a nuestro canal, porque semana a semana seguimos trayendo información valiosa para ti acerca de inversiones, acerca de trading, ¿ok? Mi nombre es Rafael, nos vemos en la próxima entrega.